12:39 minutos. Estamos haciendo Bonavita en 530. Estoy viendo Walter de Rolón. ¡Qué fenómeno! Yo lo quería saludar a Walter de Rolón, que estuvo en la charla que hicimos con el profe Signorini y me lo perdí, no lo vi. ¿Puedo contar? Lo escuché cortito porque está Germán y después nos quedamos un rato en eso. El tipo recitó un poema, piel de gallina, no voy a decir más. Suyo, aparte. Suyo, Sí. sobre el Diego. Bueno, estuvo hermoso, ¿no? Después ampliamos. Perfecto. Señor Germán Pinazo, ¿cómo le va a usted? No lo estamos escuchando. Ahora sí, a ver, ¿te escuchamos? ¿Hola? Sí, ¿por qué tenemos ahí un sonido un tanto extraño, Germán? Es más, salgo yo como si saliera por la radio de la policía. Sí, no sé si lo infiltraron a Pinazo. Si finalmente Pinazo está siendo detenido en vivo. Ay, qué raro eso. Me gusta el efecto de todas maneras, pero vamos a tener que cortarle y llamarlo por teléfono, porque es insostenible para la radio. Bancanos, Germán, que ahora te llamamos. Germán Pinazo, economista. Vamos a hablar un poco de las medidas. ¿Qué pasó? ¿Retrocediendo con las amenazas de aranceles por acá, aranceles por allá? Frenito hubo ahí, ¿no? Bueno, es una renegociación constante. Vos sabés que es una dinámica propia de estas nuevas extremas derechas, nuevas, no tiene mucho, de estas extremas derechas, sí, que es tirar la piedra lo más lejos posible para después negociar. Lo hicieron incluso con el cierre de Telam, con la vieja ley base de la cual quedaron menos artículos. Bueno, lo mismo pasó con los aranceles. Al principio un anuncio rimbombante y grandilocuente y después una negociación por las partes para tener un esquema más, por lo menos, realizable. Claro, porque era insostenible en la medida de que iba escalando, ¿no? Totalmente. En el tiempo no lo podía sostener. Es que iba realmente a una guerra en el más literal de los sentidos. Uh-huh. Bien, enseguida entonces Germán Pinazo, vamos a hablar de eso y creo que tenemos algo de deuda también. A ver, Germán, si te escuchamos ahora. ¿Cómo andan ahí? ¿Se escucha mejor? Sí, perfecto. Ahora te escuchamos bien. Recién era algo bastante extraño. Contame un poco qué pasó con Estados Unidos y China y que de repente aflojaron tensiones. Bueno, parece ser un poco la estrategia de Trump, ¿no? De hacer cosas así medio escandalosas, radicalizadas y después dar marcha atrás. Ya lo había hecho con México y Canadá y ahora le toca a China. Uh-huh. A mí lo que me parece más interesante de todo esto es tratar de pensar un poco cómo fue, lo habíamos contado en otras columnas, cuáles habían sido las consecuencias de la guerra arancelaria anterior sobre China y sobre la geopolítica, la economía internacional y qué podemos esperar ahora, digamos, ¿no? Porque nosotros lo habíamos dicho antes, cuando Trump lanzó su guerra arancelaria anterior, lo que terminó pasando es que China aumentó, o sea, puso más recursos en lo que había sido el plan hecho en China 2025, que es un plan que China lanzó en mayo del 2015 para aumentar, entre otras cosas, el contenido nacional de componentes claves en términos tecnológicos del 40% en 2020 al 70% en el 25, y entre otras cosas terminó desarrollando cosas como la inteligencia artificial DeepSeek, digamos, ¿no? China ha invertido en los últimos 10 años casi $500 mil millones en inteligencia artificial entre la inversión del sector público y el sector privado, y lo que está pasando y lo que empezó a pasar estos últimos meses cuando Trump empezó así con estos anuncios así de aranceles del 140%, 130%, es que China empezó a acelerar, además de lo que ya venía haciendo producto de la guerra arancelaria anterior, medidas para ir desprendiéndose del dólar como reserva de valor o como medio de pago internacional o empezar a instalar el yuan. Por ejemplo, aumentar las líneas de intercambio de divisas, lo que nosotros conocemos como swap, a récord históricos de 4,3 billones de dólares, digamos, que ya tiene acuerdos con 30 bancos centrales, o empezar a desarrollar cada vez más sistemas de pago bilaterales con tecnología con sistemas que no son el sistema SWIFT tradicional de intercambio controlado por Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que más allá de esta tranquilidad momentánea, creo que China en ese sentido tiene claro que estamos en un contexto de transición hegemónica, que Trump es una especie de, no lo quiero decir sutil, pero digamos, ¿no?, de medio de mono con navaja, y que la estrategia de China tiene que ser profundizar estas medidas de independencia productiva, tecnológica y financiera, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que se ha visto es eso, en términos productivos, una aceleración de ese plan que era
llegar a 2025 con un 70% de integración local de componentes tecnológicos, y lo que se ha visto más aceleradamente en estos últimos meses son medidas que intentan la independencia financiera e instalar el yuan como reserva de valor, digamos. No, ya hablamos, por ejemplo, de un acuerdo impensado hace 10 años, como el acuerdos de comercio, libre comercio entre Corea del Sur, Japón y China, ¿no? Entonces un poco me parece que es interesante pensar estas medidas que parecen un poco, como las calificó, no me acuerdo ahora si era el Washington Post, como la guerra comercial más estúpida de la historia, porque lo único que iba a generar para Estados Unidos era más inflación y no iba a generar en el corto plazo un aumento de producción ni un reposicionamiento estratégico en sectores clave. Pero me parece que es más interesante mirarlo del otro lado, cómo está haciendo China para profundizar su rol en la economía internacional. Claro. Germán, ¿sale mejor parado China de estos primeros intercambios? Digo, uno ve incluso, ahora se viene un encuentro en Beijing de grandes líderes internacionales, ve lo que sucedió en el día que se celebró la victoria de la Unión Soviética por sobre el nazismo hace menos de una semana, y lo que termina de entender es la composición de un bloque que en principio estaría enfrente de Estados Unidos y Europa, fortalecido o con pisos altos de acuerdo. ¿Crees que China sale mejor parado de estos primeros rounds? Y yo creo que sí, por eso todos estos datos, digamos, ¿no? China, pero sale mejor parado porque hace varios años que China viene llevando adelante una estrategia consistente en posicionarse en lo que son en sectores claves en términos tecnológicos. China ya hace mucho tiempo que viene siendo el proveedor de proveedores de la economía mundial, es el principal socio de comercial de más de 3/4 partes de países del mundo, y en un contexto ahí seguramente lo tienen a Tilio o a vos, Jair, que conocen más de geopolítica, digamos, pero en un contexto donde el dirigente de hoy, la potencia hegemónica mundial, tira una serie de medidas que no parecen tener ninguna estrategia de fondo, la contracara, que es la planificación china, digamos, y la estabilidad la posibilidad de proyectar que supone que muestra China con la consecución de planes así de largo plazo, me parece que lo ubica en una posición mucho mejor que la que estaba antes, digamos. Me parece que por eso me parecía interesante comparar con la guerra arancelaria anterior, digamos. Si Estados Unidos sigue en esa línea de prohibir a China, digamos, de poner medidas que son arancelarias, que agregan un costo, lo único que va a generar es acelerar procesos donde China invierta en reemplazar eso que Estados Unidos está intentando limitar. Y si además China establece acuerdos bilaterales con un montón de países y introduce sistemas de pago internacional distintos e introduce su moneda como medio de pago y como reserva de valor, claramente se fortalece. Bien. Germán, me gusta que hablemos de los problemas que tienen otros países, fingiendo que acá no sucede nada, ¿sabes? No, es más, no siento la necesidad de que cierres con un chiste hoy. Está muy bien. No lo preparé, viste, que yo hago chistes muy buenos. Algunos oyentes lo reclamaron, quiero decirte, la semana pasada. No eran troles míos, quiero decir. Vamos a generar interés, la necesidad vamos a generar, y vamos a reservar el chiste para unas columnas más adelante, ¿te parece? Me parece muy bien. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo. Germán Pinazo es economista, es vicerrector de la Universidad de Villa General Sarmiento. General Sarmiento. Y comparte los lunes con